Ahora veremos las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Primero que nada se definirá que es una ecuación diferencial de este tipo, donde esta es una ecuación diferencial de la forma a sub n por la derivada enésima de y con respecto a x más a sub n menos 1 por la derivada enésima menos 1 de y con respecto a x, y la suma llega hasta a sub 0 por y igual con 0. En este caso, ¿qué significa que esté igualado a 0? Que es una ecuación diferencial homogénea, y como pueden notarse, los a sub n son coeficientes constantes. La solución a esta clase de ecuaciones diferenciales se calcula como sigue. El paso 1 sería definir un polinomio característico. Este polinomio característico tiene esta forma, donde tenemos los coeficientes constantes a sub n hasta a sub 0, pero en la parte de la derivada enésima, en este caso, si tenemos un m a la n, es decir, m es una variable en este caso, y en el término a sub 0 por y, solo colocamos a sub 0, ya no se cuenta la y. En cambio, la derivada de y con respecto a x se toma como m. Este como tal es simplemente un polinomio. El paso 2 sería calcular las n raíces de la ecuación 2, obteniendo las raíces correspondientes. Es decir, este polinomio simplemente se debe someter a procesos matemáticos dependiendo del grado de la ecuación y calcular las raíces, es decir, los valores que resuelven la ecuación o los valores que vuelven cero la ecuación. Bueno, estas raíces, ¿cuáles serían? m1, m sub 2, m sub 3 hasta m sub n. El paso 3 sería identificar los tres casos en los cuales pueden estar las raíces, es decir, los valores que dan 0 al multiplicarlos por la ecuación 2. El caso 1 sería si las raíces son reales y no repetidas. Entonces, la solución es de la forma y igual a c sub 1 e a la m sub 1 por x más c sub 2 e a la m sub 2 por x hasta llegar a la suma de un c sub n e a la m sub n, donde las c sub n son constantes y las m sub n, bueno, esas son las soluciones para el polinomio característico. El caso 2, si las raíces son reales repetidas, entonces la solución sería de la forma y igual a c sub 1 e a la mx más c sub 2 x e a la mx hasta llegar a la suma de un c sub n x a la n menos 1 e a la m por x. Esta ecuación, bueno, esta solución podría parecerse a la primera, pero en este caso, como puede notarse, las m son la misma. ¿Por qué? Porque las raíces son repetidas y las x van variando a partir de c sub 2, por eso llegamos a un término x a la n menos 1. El caso 3 sería si las raíces son complejas conjugadas, es decir, si las raíces son de la forma alfa más menos beta i, donde evidentemente alfa es la parte real y beta i la parte imaginaria del número complejo. Y recordando que un número complejo puede verse de la forma z igual a alfa más menos beta i, esto será igual a re a la i por teta, donde esta r pues es la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado, es decir, es el radio de nuestro vector. Y el teta pues es el argumento, no hay una ecuación para ella como tal, porque depende del cuadrante en el cual se encuentra el número complejo. Pero esto es igual a r por el coseno de teta más i seno de teta. Bueno, podemos pasar de la forma exponencial a la forma trigonométrica utilizando la fórmula de Euler. Y esto, bueno, es igual a r cis teta. Bueno, esta forma se ve más para circuitos. Y entonces, dadas las raíces complejas, la solución sería de la forma y igual a una constante a por e a la alfa más beta i por x más una constante b e a la alfa menos beta i por x, donde este es el número complejo, o sea, la primera raíz, alfa más beta i, y esta sería la segunda raíz de alfa menos beta i. Y como es evidente, podemos someter a nuestra solución a un proceso algebraico en el cual obtendremos una solución más amigable. Primero que nada recordamos la propiedad de los exponentes y así obtenemos que a la alfa más beta i por x será igual a e a la alfa por x por e a la beta i por x, obviamente ambas multiplicando a la constante a. Al igual que en el segundo término, tenemos e a la alfa por x
por e a la menos beta y por x que multiplican a la constante b. ¿Y esto es igual a quién? Bueno, simplemente factorizamos a nuestra e a la alfa por x, que multiplica a la constante a por e a la beta y por x, más la constante b por e a la menos beta x por y. Ahora simplemente aplicamos la fórmula de Euler para reducir estos dos números complejos que son e a la beta y por x y e a la menos beta x por y. Y bueno, nuestra constante a y b podrían actuar como el r, es decir, como el radio del vector. Y esto sería igual a ¿quién? A e al alfa x simplemente se baja por a por el coseno de beta x más a y seno de beta x. Bueno, en este caso simplemente teníamos un número complejo de la forma r e a la teta por y, que sería esta forma y esta forma. Y esto sería igual a ¿quién? A r, que es la a que multiplica a la suma del coseno de beta x, porque el ángulo en este caso es beta por x, más a y, que en este caso es la y que se menciona en esta ecuación, por el seno de beta x. Y bueno, estos otros dos términos se refieren a nuestro segundo término, es decir, más b coseno, en este caso de menos beta por x, más b y, en este caso la parte imaginaria, por el seno de menos beta por y. Ahora simplemente recordamos que el coseno es una función par y el seno es una función impar. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del mismo ángulo, pero positivo. Y el seno de un ángulo negativo es igual al negativo del seno del ángulo positivo. Ahora simplemente agrupamos a los términos que tienen coseno y los que tienen seno. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una factorización, es decir, factorizamos al coseno de beta por x que multiplica a más b y factorizamos al y el seno de beta x que aquí multiplican a menos b. Y haciendo el siguiente cambio de variable en el cual a más b sea igual a una constante c sub 1 e y por a menos b igual a una constante c sub 2, obtenemos que la solución, es decir, esta solución reescrita de otra manera será igual a ¿quién? A y igual a e a la alfa por x por c1 por el coseno de beta por x más c sub 2 por el seno de beta x, donde alfa representa a la parte real de las raíces y beta pues, representa a la parte que multiplica a la y. Y bueno, eso sería todo por este video.